Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentados. Cuando, y es algo que se ha recordado recientemente, ¿no? Cuando recordamos la reacción de Herodes ante la respuesta de los Reyes Magos, que se volvieron sin pasar por Jerusalén y comunicarle dónde había nacido el rey de los judíos, pues, y matar a todos los niños menores de 2 años, pues nos quedamos sorprendidos. Es que estaba trancándome porque me estaba acordando de que en el colegio donde estoy hay un chico que es de origen indio, vamos, es indio por los 4 costados, y además de una piel muy negra. Y entonces yo estuve con él en la primera comunión, el ballet, estaba adoptado por unos españoles. Y entonces el niño, antes de la Navidad, me lo encontré, estaba haciendo la cola para entrar en el comedor, y dije, hombre, oye, es tu oportunidad ahora de hacer de rey negro. Y el chaval está en primaria, pero es crecidito, es alto. Me miró y me dijo, sí, en la parroquia, en el Belén viviente de la parroquia hago de rey negro. Y él estaba encantado. Yo estaba en plan de broma, pero el tío estaba en serio. Me hizo muchas gracias. Después me contó que, porque son varios días de representación del nacimiento y del Belén y tal, que dijo, pero no te vi, ¿dónde estabas? Yo no había ido. No, pues yo estaba hablando con Herodes. Dice, pero ¿cómo se te ocurre hablar con el rey Herodes? No, es que estábamos preguntando dónde había nacido, dónde estaba el nacido rey de los judíos. Pues Herodes no tenía el corazón como ese niño, un corazón niño sencillo, limpio, sino que buscaba el mal. Y mató a aquellos niños, que no creo que fuesen muchísimos, pero que aunque esta mañana o ayer leí la noticia de que en estos meses de guerra de Israel-Hamas, en Gaza han nacido no sé cuántos cientos de niños, o miles de niños, pero bueno, me ha sorprendido. Pues no creo que fuesen muchos los niños que mató Herodes. La realidad es que el dolor y el sufrimiento está presente en la vida de los hombres y mujeres por culpa del pecado original. Y ese dolor y sufrimiento, o si quieres desgracias naturales, físicas, es algo que siempre rompe y nos llama la atención. Y no entendemos cómo Dios permite esto. Cómo Dios permite que, por salvar a su hijo recién nacido, el otro bárbaro mate a unos niños. Tengo apuntado aquí que siempre me viene a la cabeza, hace unos años en ese colegio, concretamente el 15 de mayo, lo recuerdo perfectamente porque ese día, 15 de mayo, en Madrid no hay colegio, es fiesta, en San Isidro, y entonces pues se aprovecha siempre para hacer la romería de los colegios, y estábamos en plena romería de los colegios y empezó a llegarnos ya la noticia. Y me iban
me ha llegado un WhatsApp de que ha pasado esto, tal, y como era mucha gente, pues ya al final todo el mundo se movilizó, pues ya estábamos después de los rosarios, ya hemos comido y estábamos en la sobremesa, pero yo te digo, eran varios autobuses y total que nos volvimos a Madrid. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Un matrimonio, padres del colegio, de 6 hijos, camino de Pamplona, a la altura de Soria, un camión los había arrasado y había matado pues al padre, a la madre y a la abuela que iba con ellos, ¿no? En la furgoneta. Pues claro, tremendo, ¿no? Yo recuerdo que nos juntamos en el colegio, porque muchos dejamos la reunión, fuimos al colegio, ya se extendió por todos los grupos de WhatsApp, y la gente fue al colegio, no cabía nadie en el oratorio, en el comedor que se abrió, en los comedores, tal, en el anteoratorio, en el hall de entrada y fuera, estaba aquello lleno de gente. Bueno, si alguno de vosotros estabais allí, porque alguno de vosotros podíais estar allí, pues, y recuerdo que estábamos haciendo el rosario, y yo quise decir algo, ¿no? Porque es que me parecía que era un poco un momento muy trágico, ¿no? Y aparte de que cada misterio lo rezaba un niño de la clase de uno de los hijos que había fallecido, pues dije, vamos a ver, en este momento lo único que nos toca es rezar. Rezar, porque me podéis preguntar, ¿y cómo Dios permite esto? Pues mira, no lo sé. Es decir, yo no sé por qué Dios permite esas cosas. Es decir, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Es decir, no me lo preguntéis porque no tengo respuesta. Lo único que podemos decir es, Señor, hágase tu voluntad, porque tú lo has querido. Después, con los años, hay más historias de esta familia, porque nos hemos ido encontrando a lo largo de los años y tal cosas. Pero bueno, es que entre el dolor y el sufrimiento uno se puede preguntar, el ser humano busca dar razón y un sentido, y siempre tira hacia Dios, ¿eh? Dios, ¿cómo permite esto? ¿Cómo puede venir el mal de Dios? Evidentemente el mal no viene de Dios. Sabemos que el mal es la ausencia del bien debido. Como se estudia en filosofía, bueno, en la buena filosofía. El mal es la ausencia del bien debido. Y el bien debido es, evidentemente, pues cuando te viene la muerte, a ti lo que te debe es la vida, no morir. O la salud y no la enfermedad. O el, digamos, poder vivir una vida cómoda, alegre, en paz, etcétera, etcétera. Pero a veces vienen contrariedades. La tesis que dolor y sufrimiento humano son explicación del mal moral es algo que sale en el Evangelio y no es real. Es decir, cuando le preguntan a Jesús, ¿quién ha cometido pecado? Sus padres. Jesús le dice, esto no es así, ¿eh? No es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios por el pecado. Al contrario, el mal y el sufrimiento los padeció Cristo para librarnos del pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias y lo que hay que hacer es darle la vuelta. Juan Pablo II, en una carta suya, que si alguna vez quieres leerla te la recomiendo, es el dolor salvífico, en latino es salvifici doloris. El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. El hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Víctor E. Frank, es un psiquiatra vienés que ha escrito, sobre todo el libro más conocido de él es El hombre en busca de sentido. Un hombre que padeció mucho porque fue a campo de concentración por ser judío y su mujer, que estaba en otro campo de concentración, también murió, él no murió. Bueno, pues este hombre siempre plantea el tema psiquiátrico en el tema de buscar sentido a las cosas. Y a una serie de alumnos les explicaba, a ver, evidentemente si yo cojo una planta, o cojo pues una planta, tú la cortas, la tal, pero la planta no sufre, no se da cuenta. Bueno, y explicaba sobre todo un animal, un mono, de estos que tenemos aquí para experimentación, estas cosas,
le practicamos sufrimiento, le hacemos sufrir, y el mono se queja, porque está sufriendo. Pero no es consciente de que está sufriendo. Es, digamos, una reacción propia del instinto. Ya está. El hombre, otro nivel. El hombre, cuando sufre, se da cuenta de que está sufriendo. Pero el hombre además puede hacer algo más, que es entender el sentido del sufrimiento. Claro, a él le falta el siguiente paso. Aunque es un hombre que estaba muy cerca del catolicismo. De hecho, me contaban que había tenido, a través de otro psiquiatra, sacerdote en Viena, había conocido a San José María, había ido a Roma, había tenido una entrevista con San José María allí en Roma. Y era un hombre que era un hombre noble, bueno y con sentido espiritual de la vida y, bueno, relativamente cerca del cristianismo. Pues a este hombre le faltaba el siguiente paso. El hombre es consciente de que sufre, busca un sentido, pero ahora hay que buscar el sentido sobrenatural. El sentido sobrenatural del sufrimiento, que es vencer a la muerte, vencer al pecado. No porque queremos ser superhombres, o como ahora se habla del transhumanismo, que quieren convertir al hombre en una máquina que no sufra y que tenga una vida eterna. Qué cosa más absurda la eternidad para una cosa que se corrompe, que se muere, es imposible. Es como decía el otro día, hablar de la nada, ¿no? Pero bueno, y decía el Papa, dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre y también en lo profundo del mundo del sufrimiento aparece inevitablemente la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, de la razón, una pregunta acerca de la finalidad, ¿para qué? En definitiva, acerca del sentido. ¿Ves? El Papa estaba muy en concordancia con Viktor Frankl. Entonces, Viktor Frankl contaba una anécdota que le sucedió a él. Cuando tuvo la oportunidad de atender a un rabino que acudió a él porque no podía soportar el sufrimiento por la muerte de su esposa. Frankl le hizo notar que su sufrimiento estaba lleno de un sentido, ya que de alguna forma a él le tocaba llevar este dolor que quizás su esposa no hubiera podido soportar si el hombre hubiera fallecido primero y la mujer se hubiera quedado viuda. Y dice Frankl que el hombre no lo entendía, porque era su sufrimiento. Y lo que hay que hacer es convertir el dolor, el sufrimiento, las contrariedades, dificultades en algo para los demás. Ya decía ayer en la meditación anterior, por supuesto en pedir perdón a Dios por mis pecados, en reparar por mis pecados, pero sobre todo en ofrecerlo al Señor por las personas que tengo que acercarlas a Él, convertirlas. Cuando una madre, por ejemplo, está sufriendo por un hijo y está cuidando al hijo, una madre o un padre, que sea, cuidando a un hijo, está ofreciendo ese sufrimiento por el hijo. Y le parece que no tiene por qué quejarse, al contrario, es por su hijo. Y está pasando a lo mejor noches en vela o cuidándole las heridas o lo que sea, y por su hijo. Es el valor del sufrimiento. Eso es lo que le intentaba explicar Viktor Frankl a este rabino y lo que nosotros entendemos muy bien con Cristo. Cristo nos enseña ese sentido del sufrimiento y ese sentido de cómo dar la vuelta, ya que es una cosa que va a ocurrir, dar la vuelta. ¿Cuánta gente se queja de la cruz? Se queja de que la vida es un problema y otro, se queja de que además hay esto otro, y de que me han hecho esto otro, y se quejan. Y lo que pasa es que cada vez se quejan más por ellos, no por los demás. Por eso hay tanto individualismo en la sociedad. Cuando se produce una pandemia y un confinamiento por el COVID, la gente lo utiliza muchas veces es para atacar al otro.
atacar políticamente al otro porque ha dejado morir a la gente en la residencia de ancianos, al otro porque se forró a base de conseguir material, atacar al otro. Es decir, lo que le importa es yo. Muertos le dan igual. Da igual. En cambio, cuando se piensa en el otro, el trabajo y el sufrimiento no tiene esa razón de ser. Ahora que hablaba del COVID y confinamiento, recuerdo que una cocinera del colegio, cuando estábamos confinados, me llamó y me dijo: José María, mire, es que ha fallecido mi madre y claro, pues no me dejan ir al tanatorio, porque está todo cerrado. Lleva ya una semana que falleció, pero no me han dicho nada y no sé dónde está, y estoy agobiada, y estoy preocupada, no puedo salir de casa porque además mi padre está también mayor y tengo que cuidarle, y además no quiero que también se contagie, y no sé qué hacer y tal. Entonces, pues la típica gestión que se hace, pues un profesor del colegio llama a un padre del colegio que tiene empresas de estas de seguro, de deceso y cosas de estas, y de sanatorios y de... Pues nada, si esto me pasó el sábado por la noche, me acuerdo perfectamente que me llamó por sábado por la noche, el lunes por la mañana esta señora tenía en su casa, le llevaron las cenizas de su madre, porque este hombre se movilizó, se enteró dónde estaba, bueno, ya le dijimos dónde estaba la madre, cogió un coche de su empresa, como estaba constantemente los crematorios funcionando, pues cogió el cadáver, se lo llevó a Castilla-La Mancha, a un sitio tal, allí a cremación, y cogió las cenizas y se las trajo a la mujer a su casa. Bueno, lo hizo en cariño y por atención a esa mujer, que además ella conocía a sus hijos que estaban estudiando en el colegio, ¿no? Pero eso es por los demás, es trabajo, esfuerzo, sacrificio por los demás. Esa es la razón. Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos, que entendamos, que luchemos por eso. La razón de este sentido, de la vida y del sufrimiento, es por eso. Evidentemente, la vida que te decía antes, el egoísmo que está presente en la sociedad nos desorienta, ¿eh? Por eso tenemos que mirar siempre a Cristo y aprender de Él. Y también aprender de su madre que estaba entregando a su hijo a la cruz, por nosotros, porque está recibiendo a su hijo, a Juan, a cambio de Jesús. Entonces, la Virgen nos enseña a saber poner nuestro corazón, nuestra cabeza para los demás, a un bien mayor, al servicio de un bien mayor, siempre. Decía San José María: no pongas tu yo en tu salud, en tu nombre, en tu carrera, en tu ocupación, en cada paso que das. Qué cosa tan molesta. Parece que te has olvidado de que tú no tienes nada, todo es de Él. Cuando a lo largo del día te sientas, quizás sin motivo, humillado, cuando pienses que tu criterio debería prevalecer, cuando percibas que en cada instante borbota tu yo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, convéncete de que estás matando el tiempo y de que estás necesitando que maten tu egoísmo. Pues le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude de verdad a matar el egoísmo, a luchar, a aprender de ella a ser generosa y a entregar todo lo que tenemos, entregarlo por los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.